Yamai, Mañumpo Eiman. Ahora vamos a comenzar con la sesión de hoy, ya, y vamos a ver este tema que es súper importante a nivel cultural. Ya lo vimos en la sesión anterior y lo vamos a volver a repetir para reforzarlo. Y así lo podemos poner en práctica, porque es sumamente importante el saludo protocolar. ¿Ya? Así que esto es lo que vimos en la sesión anterior, lo que está en rojo. Ya vimos un poco de las formas de tratamiento de personas, es decir, vimos los vocativos, ¿cierto? Cómo nos llamamos, los saludos, pero vamos a hoy día a profundizar en esto, con este repaso. Y si es que alcanzamos, si no, lo vamos a tener que desarrollar la sesión próxima, que va a ser nuestra sesión final. Vamos a hablar de el Pentukun. Yo lo conozco más como la versión Pentukun, ya que es la conversación inicial, a veces incluye la presentación, si es que no nos conocemos. Entonces, esto lo vamos a practicar yo creo que la próxima semana, ¿ya? Así que vamos a comenzar con esto que es muy importante y es básico a nivel cultural, ¿ya? Y quizá no lo habíamos analizado muy bien la sesión anterior, ¿ya? Y Marimar y la muy Francisca, eh, este verbo, el verbo chum Chumlewen, ¿ya? Esta letra, recuerden que no es una G, esa G, no, es una U, Chumlewen, Chumlewen, así lo vamos a pronunciar, ¿ya? Para que tengan cuidado con su correcta pronunciación, ¿ya? Chumlewen es un verbo que estamos usando hoy en día para preguntar. De hecho, este verbo significa lo que aparece ahí entre paréntesis. Significa cómo estar, ¿ya? Es el verbo cómo estar porque es un verbo interrogativo, es decir, nos sirve para preguntar. Y quizá con esto nos va a quedar un poquito más claro cómo se construye este verbo chumillewan, ¿ya? Y aquí tenemos la información de qué es lo que es chumillewan, para que lo anoten también y lo sepan, ¿ya? Chum es la palabra que significa cómo, cómo. Si uno pregunta cómo, uno puede decir chum. Hay otras formas de preguntarlo también, pero chum es la forma más cortita de decir cómo. Y a este cómo le agregamos esta sílaba, que es la sílaba lieu. Esta sílaba se llama en términos de la lengua mapuche una partícula. Le agregamos esta partícula lieu, que significa estar o encontrarse. Encontrarse se refiere no en el sentido de encontrar algo, sino que en el sentido de encontrarse haciendo algo, estar en la ocupación de aquello. Y esta parte final es lo que llamamos la terminación verbal. Esto ya lo hemos visto muchas veces en este curso y la terminación verbal es súper importante porque la tenemos que conocer para poder conjugar correctamente en nuestra lengua. Entonces, este verbo chumyewen siempre va a estar asociado a una conjugación y también a una pregunta, ¿ya? En la lengua mapuche se usa solamente el símbolo de pregunta final, ¿ya? Ustedes saben que en castellano se usan dos, el de inicio y el de cierre, pero es la única lengua en el mundo que hace eso, parece. En el resto de las lenguas del mundo solamente se usa el último. Así que en la lengua picunche y la lengua mapuche en general se ha adoptado solamente este que es el de cierre, ¿ya? Para que lo tengan ahí más claro si es que tenían esa duda como para hacer preguntas. Ya, veamos entonces una pregunta hecha con este verbo cuando lo conjugamos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Chumlewimi, chumlewimi,
Y aquí hemos puesto esta terminación que le llamamos, ¿ya? La terminación IMI, ¿ya? Peñi, Mari Mari tiene una pregunta. Está levantando ahí la mano el Peñi. Sí, también me habían dicho que el Mapudungún, como tiene palabras y partículas de pregunta, no sé, tan necesario el símbolo de interrelación, tal chem, chum, chungelu, y el am, o Sí, lo que pasa es que eso puede ser un comentario que le hayan dicho en términos de la gente que trabaja en el armado de la lengua y la ortografía, pero en términos prácticos todo el mundo usa este símbolo, todo el mundo lo usa. Así que lo vamos a utilizar en la variante Picunche al final. Bueno, retomando lo que estábamos diciendo, aquí tenemos el verbo chumlewin conjugado. Chumlewimi, ¿se acuerdan que imi es la terminación que usamos para el pronombre eimi o eimi, que significa tú, o usted también, o vos? Entonces, chumlewimi lo vamos a traducir como el ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y ahí tenemos un poquitito de la respectiva concordancia, ¿ya? Chum, como, lleu, el verbo estar, ¿ya? Imi hace referencia a tú. ¿Cómo estás tú? O simplemente, ¿cómo estás? Y obviamente este verbo no solamente lo conjugamos cuando te pregunto a ti, sino que cuando pregunto por él, cuando pregunto por nosotros, puede conjugarse de todas las formas respectivas. Las 9 conjugaciones en la variante picunche y la lengua mapuche. ¿Ya, Mae? Entonces me gustaría saber si es que vamos bien, vamos muy rápido, vamos lento. Cuénteme, por favor. Y mi Peñi Ramón, también cuénteme, ¿cómo vamos? Cthulhu Penny, yo creo que va súper, porque este lo hemos usado harto, el Chimney Winnie. Se ha usado harto acá, así que yo creo que la mayoría se está familiarizado o lo ha escuchado de alguna forma. Ya, Mae. Así Ahora, que amo yo Pepeñi. ya, ven mi Peñi. Mañón puede. Entonces, veamos ahora una de las posibles respuestas a esta pregunta, ¿ya? Y aquí les voy a presentar primero el verbo. Este verbo que se usa mucho, ¿ya? Y que es un poquito más largo, pero es el verbo que podríamos decir en la práctica significa el verbo estar bien. El verbo estar bien, ¿ya? Hay otras versiones de este verbo. Acuérdense que no podemos traducir directamente, sino que traducimos de manera interpretativa. Entonces vamos a interpretar este Kotelkalewen como estar bien, ¿ya? Veamos cómo lo podemos interpretar con estas partes que hemos puesto de distinto color, que son indicadoras. Hay un perro acá que Oncle Yui está ladrando. Ya. Aquí tenemos Kote es una de las formas que tenemos para decir bien. Esta parte, el K, que es una partícula, significa hacer o ejecutar las cosas. Ya conocemos esta verde, que es lieu, estar o encontrarse, más la terminación del verbo, ¿ya? Que es lo que vamos a ir variando para indicar la conjugación, ¿ya? Entonces ahí tenemos que se conforma de estas 4 partes. Cuando uno ve la estructura en grande, uno piensa que tiene que aprenderse la estructura entera de memoria, pero dando estos datos pequeños de las partes con las que se conforma, ahí uno puede entender un poquitito mejor.
¿ya? Entonces, kotu, bien, el ka, hacer, lleu, estar o encontrarse, y en es nuestra terminación verbal. Ahora, veamos un ejemplo de una conjugación con este verbo. Ya, aquí tenemos una conjugación, ¿ok? Tenemos kotul calle wiman. ¿Se acuerdan de esta terminación? Iman, ¿ya? Kotul calle wiman. Iman es la terminación que corresponde a uno de los 9 pronombres y es el pronombre eiman. Ya, eiman es un pronombre plural y podríamos interpretarlo como ustedes, plurales, vosotros, plurales, ¿ya? Es decir, 3 o más de ustedes, ¿ya? Entonces veamos cómo lo podemos interpretar cuando uno dice "Kotul kalle wiman". Ahí tenemos. Ustedes están bien. Esa es una de las interpretaciones. Kotul kalle wiman. Ustedes están bien. Y la otra interpretación, ustedes están haciendo bien las cosas. Es decir, en mi vida o en la vida de ustedes en este caso, ¿ya? Van haciendo todo súper bien, no hay ningún problema de momento. Entonces, así podemos identificar lo que significa este verbo katul kallewen. Y cuando lo estamos conjugando con su respectiva terminación, ahí nos va a indicar qué pronombre está haciendo la acción, ¿ya? Entonces ahí tenemos una explicación de la pregunta y una de las posibles respuestas. Yo también tengo ahora la duda si es que ustedes tienen alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Cuéntenos, por favor. O si es que vamos bien, también háganmelo saber, por favor. Ya hay hartas personas conectadas ahí, ¿ya? Parece que vamos bien, parece que no tenemos ningún problema de momento, así que avancemos, ya. Cuando uno quiere preguntar por cómo están o estás, también podemos preguntar de la siguiente manera, no usando el verbo chumliewen. Podemos, por ejemplo, usar esta palabra que significa tú estás bien, pero decirla con un tono de pregunta. Y ahí esto lo asocio con lo que nos dijo el Peñi Manet, en donde él nos decía que no era necesario poner el signo de pregunta. Sí es necesario, porque en este caso no hay nada que indique en la lectura que es una pregunta si es que no tiene el signo. Entonces, al verlo, cambiamos el tono. Entonces, Ketul Kallewimi significa tú estás bien, pero si es que le ponemos el signo de pregunta, lo leemos Ketul Kallewimi, ¿cierto? Y eso significa ¿estás bien? Cuando uno pregunta, también lo puede hacer así, sin usar el verbo chumillewen. O también puede significar esto, ¿estás haciendo bien las cosas? Ketul Kallewimi. Entonces, eh, cuando preguntemos algo, podemos hacerlo de diversas maneras. La más común es usando el verbo chumlewen, pero también podemos usar el mismo estado de ánimo para confirmar si la persona está bien o mal. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ¿ya? Si es que a una persona se le pregunta, disculpen, si a una persona se le pregunta, ¿qué tal Kaliwimi? La respuesta puede ser,
de varios tipos, pero hay dos respuestas más probables: el sí estoy bien y el no estoy bien. Así que una forma de responder inmediatamente, si es que una persona está bien, uno puede decir, como ya lo habíamos visto, kamai, o simplemente ka. Con eso estamos diciendo sí, ka o kamai. Pero si uno no se encuentra bien, uno puede usar la forma negativa m, o también decir mamai, ¿ya? Ahí tenemos una respuesta para decir sí y una respuesta para decir no. Ahora, también hay otra forma de responder que eh, es diferente, ¿ya? Y es repetir como eco esto. ¿Qué tal Kallewimi? Y uno dice mai o kamai, ¿qué tal Kallewen? Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. También es una forma. Yo sé que de muchas formas más se podría responder y eso lo podríamos ver más adelante a medida que vayamos incrementando nuestro conocimiento. Por ahora nos vamos a quedar con estas posibles respuestas para el ejercicio que vamos a hacer durante esta sesión. ¿Ya, Mai? Acá la Muen Yerka nos hace una pregunta, pero lo vamos a ver en un instante más dentro de los ejercicios. Y aquí la Buen Francisca nos responde de una forma diferente. Amoleupon, yo ando bien. Esa es otra forma de decir que me va bien. Yo ando bien, o estoy caminando bien, o avanzo bien. ¿Ya? Luego vamos a ver estos distintos estados de ánimo para que podamos aprender esta primera parte del diálogo que es tan importante. Uno lo hace todos los días, incluso con gente que vive en la casa. Cuando se despiertan las personas, lo primero que dicen es un saludo a la persona que está o en la otra habitación o en la misma habitación incluso, o llegando a la escuela, al trabajo, etcétera. Ya. Entonces vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Y estos ejercicios son los que llamamos ejemplos de uso, ¿ya? De cómo vamos a usar el verbo chumyewen y el verbo kotelkalyewen de acuerdo al contexto, ¿ya? Y abajo, en la diapositiva, estamos viendo donde dice Ramtun. Ojo, es Ramtun. La gente escribe con la M al final, no sé por qué. Es Ramtun. Ramtun significa pregunta. ¿Hacia qué pronombre va dirigida la pregunta? Y aquí a la derecha, abajo, aparece tabnu, tabnu, respuesta. ¿Hacia quién va dirigida la respuesta? O desde quién va dirigida la respuesta. ¿Ya? Así que yo voy a hacer esta primera parte del ejercicio para que entendamos después y gente que quiera participar voluntariamente nos ayude con los siguientes casos, ¿ya? Entonces aquí tenemos una escena típica de todos los días a veces, ¿ya? Aquí vemos una domo que se está levantando, estira los brazos y ella se hace una pregunta a sí misma. Ella dice, "Chumlewen bachiante, chumlewen bachiante". Chumlewen tiene aquí la conjugación "n", que tiene que ver con hinche, ¿ya? Entonces cuando lo queremos traducir o interpretar, Chumlewen significa ¿cómo estoy? Ella misma se está haciendo la pregunta. Chumlewen, ¿cómo estoy? Y además le agrega una expresión muy usada, vachiante,
vachiante, este día, o también hoy día, o también podemos interpretarlo como hoy, chumlewen vachiante. ¿Cómo estoy hoy día? Ya, esa pregunta es para ella misma. Y como ve acá, cuando uno se pregunta a sí mismo, uno responde por sí mismo. Entonces, ella responde como hinche, porque ella es tanto la que pregunta como la que responde. Y ella misma se dice Cotilcalewen, Cotilcalewen. Y Cotilcalewen significa estoy bien. ¿Cómo estoy hoy día? Estoy bien. Chumlewen bachiante, Cotilcalewen. Y ahí tenemos la pregunta que nos vamos a hacer todos los días cuando nos levantemos. ¿Ya? ¿Se entiende el ejercicio? ¿O tienen alguna duda de este ejercicio? Cuéntenme ahí por el chat. Vamos a ver qué nos dicen aquí las personas. ¿Ya? Si todo claro. Nos dice ahí la Lamuen Yerka. ¿Ya? Mañún Poimi Lamuen. La Lamuen Loreto Kai. Ya. Entonces, veamos ahora el siguiente ejercicio. A ver si es que me ayuda también el Peña y Ramón a buscar gente. ¿Ya? Y vamos a ver la escena y de ahí vamos a hacer la traducción. Aquí tenemos una escena en donde aparecen Epú, Pichi, Che, dos, un niño y niña, ¿cierto? Dos infantes, ¿ya? Y aparecen aquí varias preguntas. Entonces, esta es la primera parte que hay que leer, esta es la segunda parte que hay que leer, y esta es la tercera parte que hay que leer, ¿ya? Necesitamos la colaboración aquí de dos personas, o sea, sería bueno que fuera un hombre y una mujer, pero también puede ser cualquiera, que quieran participar en este ejercicio, ¿ya? A ver, primero pronunciando y haciendo el sketch, y luego haciendo su interpretación de lo que aparece acá. A ver si el Peña y Ramón comienza hoy día, ¿ya? Como el buen y la Lamuen Villacay, Pinchela, si puede. Ya, Mañún puede ir Milamuen. Entonces, comencemos entre ustedes dos a hacer el diálogo ya. Empieza A ahí Piña y Ñe Peñi. Ramón, después la buena. Ya. Mari, Mari, chumle wimi también. Cotulca yegun chuya, Cotulca yeguimicam, Gamay, Cotulca Yubun también. Ya, Cthulhu. Ya, qué bueno que lo hicieron ahí. Súper bien el diálogo y la pronunciación impecable. Peña y Ramón, a ver, traduzcamos la primera pregunta o la primera nube, como vemos acá. Ya, ahí voy. Dice así. Hola, ¿cómo estás, hermana? Cthulhu, la buen Camila. estoy bien, hermano. ¿Tú estás bien? Ya, Y la Cthulhu, la última buen. dice, sí, estoy bien. Ya, Mañún Poimu, súper bien. ¿Ya? Aquí tenemos esta interacción básica que tenemos que hacer cuando nos encontramos un hombre y una mujer y nos tenemos que saludar, ¿ya? Yo les recomiendo fuertemente que lo adopten, ¿ya? Y cada vez que les pregunten, respondan. Es súper importante, ¿ya? A nivel cultural. Y aquí hay una palabrita que nos había consultado previamente la Lamuen Yerka, ¿ya? Que se encuentra aquí, en esta nube. Acá dice, "Kotal Kaliwimika", ya. Es una pregunta, porque aparte, bueno, tiene el signo de pregunta, ¿cierto? Pero aparece esta palabra que es súper importante, ¿ya? Esta palabra en lengua picunche es cam, cam, ¿ya? No se vayan a confundir con la versión de la Araucanía, que suele ser am,
¿ya? Esa versión no la vamos a usar en Picunche, vamos a usar la versión CAM. CAM es una palabra que se usa normalmente en las preguntas y sirve para intensificar la pregunta misma. Cuando alguien escucha CAM con el tono de pregunta, uno ya no tiene ninguna duda de que estamos preguntando. Entonces aquí ella dice, "¿Katal kaliwimi CAM?". Al agregar ese CAM, ya sabemos con certeza de que se trata de una pregunta. ¿Ok? No tiene una traducción literal, pero a veces hay gente que lo interpreta, ya, a veces dicen que podríamos interpretarlo en algunos contextos como por casualidad, por ejemplo, ¿y tú estás bien por casualidad? O, y bueno, ¿tú estás bien? Un intensificador de la pregunta, no tiene traducción literal y no es necesario interpretarlo si es que estamos haciendo una traducción, ¿ya? Y ahí tenemos estas observaciones de este ejemplo. No sé si les queda dentro de este ejercicio alguna pregunta o consulta antes de que avancemos a la siguiente lámina. Ujú. Bien, dicen por acá, ya, que todo está más claro. Todo bien, ya, Cthulhu, ya, qué bueno. Veamos entonces otros ejemplos. Ya. Aquí estamos viendo otro ejemplo, también hay otras palabritas. La pregunta es preguntar por él o ella. Cuando alguien pregunta, ¿cómo está él? ¿Cómo está ella? Uno responde, él está bien o ella está bien. ¿Ya? Es decir, cuando uno pregunta por un they, uno responde por un they también. Y aquí no aparece la persona que está preguntando, y me gustaría saber si es que hay dos hombres, Epu Wentru, que quieran participar en este ejercicio. Ya no les dé vergüenza, ¿ah? Tratemos de practicar. No sé si por ahí el Peña Antulemo, el Peñi Manet o el Peñi Ramón otra vez quieren participar acá. ¿Les da vergüenza participar? Aquí esto no es Em, evaluativo. ¿Ya, May? dice como, ¿La, la Muen quiere participar usted? sí, sí, Ya, entonces vamos a hacer el diálogo, ya, para que podamos participar, ya. Participemos usted y yo, ya. Yo voy a ser ujú, el que dice esta pregunta y usted va a ser quien va a ser este, bueno, en este caso, que va a dar ujú, esta respuesta. ¿Le parece? sí. Ya, May. Entonces, digo yo. Verkai, chumlewi, miñawe, Kotul kayiwi ni pishinya nai. Cthulhu la Muen, súper bien. Buena pronunciación. Ya, entonces cuando vemos este caso, la primera nube, no sé si la puede interpretar la en ambas nubes. Y como que le llama la atención, como es. Ey, hombre, como, ¿cómo está tu hija? Ya, Cthulhu la Y ¿y la respuesta? responde, ella, está bien mi pequeña hija, amigo. Ya. Anai Anay, es no sé si una está correcto. palabra. Ya, no. Anai, sí, todo casi perfecto, la Anai es una palabra que se usa para enternecer o suavizar. Ya. Ya, entonces, si es que dice pichiñahue Anai,
mi chiquitita, mi niñita, tiene que ver con esa ternura que uno le pone a lo que está diciendo, ¿ya? Le- Ujú. Entonces, Anai lo vamos a interpretar como una forma de hablar más suave. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, se dirige a las otras personas, por ejemplo, yo le puedo decir al Peña Ramón, hey, Peñi, Anai, sería no como, oye, Peñi, sino que, oiga, Peñito, estoy suavizando lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces aquí él, obviamente, Ya. como es papá de la Pichidomo, de la Pichiñahue, Ujú. está diciendo niñita hermosa. Entonces uno lo puede interpretar con cariño, con amor, eso es lo que está diciendo ahí. Ya, entonces no sería como que la palabra signifique algo, sino que como que eh, nos dice como la forma de expresarnos. Claro, es una forma de expresar, es una Ya. forma de expresar. Sí, en castellano igual se usan recursos así. Por ejemplo, en castellano uno podría decir mi bebé pechocito hermosito, no sé, uno le agrega palabras, pero que no tienen ninguna relevancia a veces. O mi cochita linda, no es una cosa, pero dentro del contexto lo entendemos como la ternura de un papá hacia su hija. Me engué la miel. Ah, Ya, perdón, me equivoqué. Dije la miel, lo siento. La no, ven, costumbre. mira. Ya, y acá la Yerka nos dice, sería un recurso afectuoso, es más que afectuoso, es para enternecer o suavizar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando una orden y la orden viene con anai, la orden no es afectuosa a veces, sino que es como más suavecita, pero también puede ser afectuoso. Ustedes tienen que tener ahí el criterio de interpretación, ¿ya? Por eso tienen que ver el caso y evaluarlo, ¿ya? Cthulhu Poemi Laman Catherine. Veamos ahora otro ejemplo. ¿Ya? Fíjense en este ejemplo, Epuche, ya, Quiñedomó, Quiñehuentucay, y hay una pregunta que va dirigida a Inchiu, una pregunta dirigida a nosotros dos. Y la respuesta, obviamente, tiene que ser salida desde nosotros dos. ¿Ya? Una pregunta hacia nosotros dos solamente se responde desde nosotros dos. Y me gustaría saber si es que hay alguien que quiera participar para ver este ejemplo que está súper interesante. ¿Ya? Veamos quién se atreve. Yamai, Peñicarlo y Neikam. ¿Quién otra persona más quiere participar? Ya tenemos al Peñicarlo que va a participar. Inche, Ya. También está la Muen Francisca. De ahí la Muen, Camila, pero primero la Muen sí, 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 Francisca, ¿ya? queda Para otra que persona, otra persona. ya, ven ahí, mañana puede mirar. Ya. La Muen Francisca y Peñicarlo, ya. Amo Yeupe, que denle nomás. Ñimka, chumle wiyu, udaumo. Calle Wimi, Wiyu. Ah, Ya, usted Cthulhu. ya, pues, adelante. No, 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 salió todo súper bien. Ya, como estábamos arriba. Ya, no, está súper bien. Pero claro, yo Eh, preguntaba. sí, usted ahí está preguntando, uno y dos. Ya, lo que pasa es que una respuesta que hizo con una pregunta el hombre. Ujú. Uno también puede responder con preguntas. Ya, entonces veamos la buen Francisca primero. ¿Cómo interpreta su nube? Mm, Kimlan Tañinka. Ya, Huelu. ujú. ¿Mm? Ya, ñinca significa como una forma de decir compadre, compañero, tiene que ver con ese sentido, ¿ya? Compañero, en el sentido de algo que está realizando con otra persona, ¿ya? Un compañero o compañera. Ñe.
Entonces, compañero, eh, cómo es, cómo está nuestro trabajo? Ya. Ojo la muen, que dice Chumye Wiyu. Chumye Wiyu. ¿Cómo conjugaría, cómo interpretaría el Chumye Wiyu? Ah, disculpe, le faltó una L ahí. Chumye Wiyu. Lo voy a corregir inmediatamente para que no quede duda. La muen, ¿cómo lo interpretaría ese Chumye Wiyu? ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo? Ahí quedó. Ya. Chumye Wiyu sería ¿cómo estamos? ¿Cierto? ¿Cómo estamos? ¿Y dónde? Kzaumo. ¿Cómo estamos en el trabajo? Y ahí estamos viendo el Mm, caso de ella que está preguntando cómo vamos, ¿cierto? Pero en realidad es cómo estamos en el trabajo. Y él le responde con una pregunta. A ver, Peña y Carlos, ¿cómo lo interpretaría? Yo la interpreto como, ¿estamos bien? Ujú. ¿Estamos bien? ¿Estamos Es haciéndolo que, bien? es que Con claro, es duda, como una ¿cierto? pregunta, entonces, ¿estamos haciéndolo bien? Claro. Ujú. Entonces, como ven aquí, el discurso no es tan estricto como uno cree. Uno puede hacer una pregunta y responder con una pregunta, porque depende del contexto como lo vamos a interpretar. ¿Ya? No sé si hay alguien que le quede aquí alguna duda de este sketch, de este diálogo. Inchu. Ya, vamos bien, entonces. Mañón Poeimu, la Peñi, muchas gracias. Ya, pasemos a otro ejemplo. Ya vemos el siguiente ejemplo. ¿Qué me acabó? A ver, ahí, ¿sí? Tengo que salir un poquito, pero voy a intentar regresar ya, 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 my Peñi. por si acaso. Ya, ven mi Peñi. Y aquí tenemos otro ejemplo en donde aparecen tres personas y estas tres personas participan de la siguiente manera. Quien hace la primera pregunta lo hace con un eimu, eimu, es decir, ustedes dos. Si alguien pregunta por ustedes dos, se responde nosotros dos, ¿cierto? Entonces, si uno pregunta por ustedes dos responden nosotros dos, ¿ya? Así que aquí tenemos este diálogo. Vamos a hacer esta primera pregunta y esta segunda interacción. Puede ser hombre o mujer, da lo mismo, porque está respondiendo por nosotros dos, ¿ya? Veamos ahí quién quiere participar en este sketch. ¿Quién quiere participar? Ya, yo. Inche. Ya, la muen ya está, ya. Coño, pues mi la muen y Kaine, Yeñe. Ah, Peñi y Carlos, ya. Entonces, el Peñi Carlos que pregunte acá en el primero y la Lamuen Yerka que responda. ¿Ven ahí? Ya, ya. Ah, Peña y la Muen. Chuleumi. Cartoon Cali Wii U. ¿Verdad? Ya, ahora sí. Cartoon Cali Wii U y Mikai. Ya, súper bien, ¿ya? Entonces, el Peñi y Carlos nos preguntó, Peñi, Lamien, Chumle Wimu. Y ahí está la pregunta que hace a ustedes dos. Y esos que son ustedes dos responden, ¿qué tal Calle Wii Eso. U? Contra preguntan algo que es súper importante y que yo recomiendo mucho que hagan siempre, porque eso demuestra interés en la persona. Amy Kai, ¿y tú? Es súper importante esa pequeña frase de pregunta. Amy Kai, ¿y tú? ¿Ya? Eso nos va a, además, ahorrar preguntas, porque si uno pregunta, ¿y tú?
no hay tanta necesidad de decirle Chumyewimi. Kai es como lo que se usa normalmente de comodín cuando uno está haciendo este diálogo, ¿ya? Entonces lo vamos a interpretar para que veamos lo que estamos diciendo aquí en este diálogo. Entonces, este hombre dice, hermano, hermana, ¿cómo están ustedes dos? ¿Ya? Y aquí ellos dos súper así, ¿cierto? Le dice ella o él, estamos bien, nosotros dos. ¿Y tú, Kai? Ya, entonces este diálogo se puede dar en algunas ocasiones y aquí está ambientado en un equipo de trabajo, pero también lo pueden encontrar ambientado en una familia, en una salida al río, lo pueden encontrar en un montón de contextos y lo van a tener que usar así, de esta manera. ¿Llamáis? Entonces veamos otro ejemplo dentro de estas formas de uso de la pregunta y la respuesta. Y esta es una pregunta eh, de Epudomo, ¿ya? Epudomo van a participar acá como la que pregunta y la que responde, ¿ya? Y esta pregunta se hace para dos ellos dos o ellas dos. Cuando alguien pregunta por Bei en U, es decir, ellos dos o ellas dos, uno responde Bei en U, es decir, ellos dos o ellas dos, ¿ya? Entonces, veamos quién quiere participar, preferentemente Epudomo, porque está ambientado en el caso de Epudomo. Yo la primera, yo Ya, leo la ahora veamos, primera. ya, usted es la primera y veamos Ya, quién es la segunda. ¿Y quién sería la segunda participante? Yo, hinche palala. Ya, ya Palala, Mañón Poemi, ya. Entonces, démosle nomás. Ya. Vicky ya. Palala. Sería, llamé Chumyewingu Eputewa. Eso sería como, hermana, ¿cómo están tus dos hijas? ¿Está bien o no? Mm, no, no tanto. ¿No? Casi. No, Casi, a es que ver, lo que ¿por pasa es qué? que ¿Cómo están? Sería Tewa, como hermana, ¿cómo están? Es que yo entiendo cómo están tus dos. Ah, Tewa, Tewa. No, ya ahí me perdí, pero casi, ¿ya? ya. Tewa, ¿qué es Tewa? Tewa es perro. Ay, perro, claro. Ya, Sí. Sí, De hecho, por la fotito ahí se puede ya, derivar. sí, sí, tiene razón, sí. Ya, pero medio punto. ya. Pero dice Eputewa, no dice mi Eputewa, no dice tus perros, dice Eputewa nomás. Así que repítalo la mano y después le damos la traducción. A ver, Ya, y hagamos el diálogo de nuevo. Eputewa. Pero eso serían dos, ¿verdad? Como, o refiriéndose como a, no es necesario en ese caso decir dos, sería como tus, o igual debiéramos Acá decir dice dos. dos. Ahí dice Claro, por eso dos. Epude es dos. Sí, no dice tus, dice dos solamente. Ya, sería, llamé Chumyewingu Eputewa. Ya, palala. Llamé Kotul Kalewingu Inche. Kotul Kalewun Kai. Ya, de nuevo la en palala. Esta es la primera oración que va a hacer. Disculpe. Esta es la primera oración, quizá no se ve los puntitos, lo vamos a hacer. Esta es la primera oración y esta es la segunda oración para que lo pueda pronunciar Ah, bien. ya. Dice, llamé Kotul Kalewingu y Inche Kotul Kalewun Kai. Ya, Cthulhu, ya. Les voy a ayudar un poquitito con la pronunciación para que la vayamos mejorando. La primera es Liame, Chumlewingu, Eputewa. Y la segunda es Liame, Cthulkalewingu, Inche, Cthulkalewun, Kai.
¿ya? Así que vamos a usar más o menos esa entonación y esa pronunciación. Me gustaría que lo repitieran ahora para ver si es que podemos mejorar esa pronunciación. Ya, la muen Vicky primero y después la muen Palala. Ya, sería Yame Chum Yewingu Eputewa. ¿Sí o no? Llame, llame Cotulcalewingu, Inche Cotulcalewun, Kai. Ya, ahí vamos a corregir un poquitito nomás, solamente porque se dio el caso, cuando veamos esta letra, no podemos decir win, gu, porque la N nunca se separa de la G, nunca, nunca. Entonces, I, ngu, ngu, ¿ya? Así que ahí para que lo mejoremos, Tulcaleu. ye, wi, ngu. Y la doble L es una letra que quizás nos puede complicar, pero hay gente que usa algunas aproximaciones para ir mejorándola. Es casi como una li, casi, casi, es li, li. Entonces cuando veamos lie, a veces hay gente que dice lie, lie, ¿ya? Ahí se aproxima un poquitito la pronunciación, pero no es exacto. Entonces, chungliewinu, para que lo tratemos de mejorar. Ya, veamos las traducciones. La mueven Vicky primero. ¿Cómo lo traduciría ahora? Sería, hermana, ¿cómo están tus dos perros? Ya. Acuérdese que no dice tus. Perdón, no, sí, ya. Hermana, ¿cómo están? ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo están? A ver, no, ya. Es que donde me equivoqué con eso, el tegua, me puse nerviosa ya. Ah, ya. Ya. Ay, sería como, claro, serían los, pudiera en vez de Ay, tú, sería los, ¿o no? los. Sí. ¿Pudiera ser? Es correcto ahí. Bien, la Ya, muen. Cthulhu. Bien. Los dos perros. ¿Cómo están los dos perros? los dos perros, ya. Ya. O las Entonces dos sería, perros, no hermana, sé. ¿cómo están los dos perros? Ya. Cthulhu. Y la muen palala. ¿Cómo interpreta estas dos oraciones? Dice, llamé hermana, ellos están bien. Y yo también estoy bien. Cthulhu ahí. Por si no quería saber, Ah, igual le tira por abajo la información y yo también estoy bien, ¿ya? Mañún Poemu claro. Epulamen. Muchas gracias por participar en este diálogo. Ya hemos aprendido harto también de esta situación. Ah, Entonces, no se olviden. Veien U, cuando uno pregunta por ellos dos o ellas dos, uno responde ellos dos o ellas dos. Veamos ahora en orden cómo es el siguiente ejemplo. Ya. Este ejemplo me gusta harto, es bonita la foto. Y la pregunta está hecha por Inchin, nosotros todos. Cuando uno pregunta por nosotros todos, uno responde por nosotros todos. ¿Ya? Necesitamos dos personas que hagan los que pregunten y respondan por Inchin. A ver, ¿quién se atreve a participar en este ejemplo que está bien bonito? Se pueden repetir también si gusta. Vemos quién quiere practicar, quién quiere participar. Son hartas personas, ¿ah? A ver si es que alguien se atreve. No tengan tanto miedo, si vamos aquí a ayudar a que aprendamos. Llama ahí, Si no hay nadie Moyeupe. más, puedo yo. Ya, Amy, la buen Camila, ya, Mañumpo, Amy. Yuinei, ¿quién más?
¿Quién más quiere participar acá? Carlito, ya, pues anímate. Ya, me animo. Ya, Mañupo y Mu, vamos a ver acá. Peña y Carlos, usted va a hacer esta pregunta y la buen Camila va a darnos esta respuesta. ¿Ya, May? Ya. Humlewin, Apuin, Cotulca Yewin, Ngatu, ya. Ya, Cthulhu, ya, súper bien. Chumliewin, Apuen, Cotulcayewin, Atu. Ya. Ya, entonces ahí estamos viendo un contexto donde hay pichipuché, hay niñito y niñita, ¿cierto? Y se preguntan por nosotros, ¿ya? Ellos mismos se están autopreguntando, pero en el sentido de nosotros nos estamos preguntando, ¿ya, May? Entonces, Peña y Carlos, pronuncia y deme una aproximación de esta primera nube. eh, ¿cómo era? No sabría decirlo precisamente en este momento, pero yo creo que se acercaría así como, como están chiquillos o chiquillos, ¿no? Puede ser. Acuérdese que Chulin significa nosotros, Eso. no ustedes, Ah, sino que nosotros, ¿ya? A sí, ver, ¿cómo lo ahí me interpreto? confundí. Entonces, ¿cómo estamos nosotros, sería? ¿Cómo estamos nosotros? Correcto. Y este apuen, que es una palabra que aprendimos en la sesión anterior, apuen significa amigos, ¿cierto? Lo usamos cuando estamos hablando con los amigos. Chumlewin Ah, apuen, ¿cómo lo interpreta Peñi? ¿cómo, Peñi? Ah, ¿Cómo bueno, lo interpretaría ahora sí este Chumlewin apuen? ahora lo interpreto como, ¿cómo estamos, amigos? Ya, súper bien. Cthulhu Peñi. Y a la buen Camila, ¿cómo interpretaría la segunda nube? Estamos bien. Yo quedé pilla así con el Ngatu. No sé qué será. Ya, Ngatu es una palabra que vamos a aprender ahora, ¿ya? Es una palabra bien especial que la usamos como una afirmación, ¿ya? Tiene varias interpretaciones, ¿ya? Podemos decir, por cierto, o sin lugar a dudas. Entonces, cuando ponemos Ngatu, es no hay ninguna duda, sin lugar a dudas, por cierto, de veras. Entonces, ahí cuando decimos Cotul Callewin Ngatu, ¿cómo lo estaríamos interpretando la mente? Como no cabe duda de que estamos muy bien. Correcto, la mente, sí, no cabe duda, y ahí están puro pasándolo bien, Bachi Pichipuche, ¿ya? Y ahí hacen un Navaván, que es la forma de hacer una arenga, ¿cierto? El ya, que se usa harto para celebrar cuando algo está súper bien y dar fuerza también, alentar, ¿ya? Mañun Poeimo, muchas gracias. Veamos el siguiente ejemplo, ya nos quedan dos ejemplos más para esta sesión de ejercitación. Veamos lo que viene ahora. Y esta es una situación que ocurre en algunas personas, ¿ya? Por ejemplo, a mí me ocurre a veces, ¿ya? Especialmente los días miércoles, porque se ve que es un profe, ¿ya? Un profesor, un Kimel Kaboe, ¿ya? Y él comienza el Kimel Kaboe y aquí tenemos a los estudiantes, los Kilkatuboe, ¿ya? Que son los que responden. Y este ejemplo tiene que ver con los siguientes pronombres. Cuando la pregunta va dirigida a ustedes todos y todas, Eiman, la única respuesta, o la respuesta más posible, ¿cierto? Más probable, viene desde el inchin. Ustedes y respondemos nosotros. Pero acá es más específico. Ustedes todos o todas, nosotros, nosotras, todos, nosotras, todas. ¿Ya? Entonces, ¿quién se anima aquí a hacer esta siguiente pregunta? Ya puede ser profe hombre o profe mujer, da lo mismo.
Ya, total, es una pregunta sin género. ¿Ya? ¿Quién quiere participar? Alguien que sea profe. Puede ser también. Llama ahí. ¿Quién quiere participar? Yo voy a ser el profe ahora en esta oración. Y la Lamuen Francisca, ya. Coturo Lamuen, Mañún Poemi. Ya. Hagamos el sketch, Lamuen. Yo voy a ser el profe. O usted sea la profe, también es profe, ya. Y yo voy a ser de los estudiantes. ¿Llama ahí, Lamuen? Ya, May. Mary, Mary, chumle women. Ah, de nuevo, ya. Mary, Mary, chumle women come. Cotulca Yewinki Melcaboe. Y ahí responden muchas personas, ¿cierto? De hecho, cuando uno entra a la sala y son especialmente niñitos y niñitas, responden con harta fuerza. ¿Ya? Entonces, Lamuen, ¿cómo interpretaría estas dos nubes? La primera, Como, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están ¿ya? ustedes? Cthulhu Lamuen. ¿Y cómo interpreta la respuesta? Estamos bien, profesor. Correcto. Aquí estamos. Kimelcaboe es una palabra que usamos de varias formas, ¿ya? Viene de un verbo que es el verbo enseñar o educar, ¿ya? En la versión picunche de la lengua, Kimelcan significa enseñar o educar, ¿ya? De hecho, esta palabra encierra en su estructura a esta palabra más chiquitita que es Kim. Kim, que es el conocimiento o el saber. Y Kim el Kan significa entregar conocimiento o entregar saber, entregar sabiduría. Por lo tanto, lo interpretamos como educar, enseñar, ¿ya? Y bueno, esta palabra tiene esta terminación, voe, voe, ¿ya? Voe es es una partícula, podríamos decir, que se le agrega a los verbos. Entonces, si es que Kimelkan significa educar, le sacamos la N y le agregamos esta partícula voe. Entonces, educar se convierte en educador, educadora, enseñador, enseñadora. Yo sé que en castellano no se dice así, persona que enseña. Entonces, se traduce como profesor, ¿ya? Así que ahí tenemos esta palabra muy importante, ¿ya? Mañu poemi lamnen. Eh, Y que me acabó de corque una consulta, entonces, Kikal tuvo cómo pudiera separarse sería ¿cómo sería ahí si este sería como profesor, la definición que usted dio porque viene de enseñar, el Kikal tuvo entonces, ¿qué sería? ¿Cómo se separa eso? interesante pregunta la buena y tiene harto ojo porque lo entendió al tiro. Ya, entonces, Kilcatuboe es otra palabra que usamos en la variante picuche de la lengua. Aquí la escribí Kilcatuboe, ¿ya? Y aquí tenemos esta terminación boe, que es quien ejecuta la acción, ¿cierto? Boe lo podríamos decir como ejecuta la acción, ejecutador o ejecutadora de la acción, ¿ya? Y nos queda Kilkatu. Kilkatu es un verbo también. Es el verbo Kilkatun. Y Kilkatun tiene un significado más diverso que en castellano. Significa
leer, leer, pero también se interpreta como estudiar. Entonces, si lo traducimos directamente, sería como lector, lectora o estudiador, estudiadora. Entonces, eso se interpreta finalmente como estudiante, alumno, alumna. Así se interpreta la Mombiki. ¿Ya? Ahí está esto. Kilkatuboe. Ya por eso está el Kimelkaboe, el que enseña o la que enseña, y Kilkatuboe, quien aprende, es decir, quien estudia. ¿Ya? Y ahí está esa dupla dentro de la escuela o en el aula de Zoom, como estamos ahora. Ya, Cthulhu Ñonpuche. Y ahora nos queda el último ejemplo. Y este es un cuadro que parece medio famosillo. Me gustó harto por el contexto donde está, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo en donde la pregunta va dirigida a ellos o ellas. They en an. Cuando la pregunta va dirigida a ellos o a ellas, la respuesta va dirigida, o sea, sale desde ellos o ellas. ¿Ya? Y aquí tenemos la imagen que nos está diciendo más o menos la información antes de que la leamos. Acá hay una pichidomo que parece que está entrando a una casa y aquí hay un pichihuentru que está sentado, ¿ya? Y además hay conejos acá, podríamos decir, o liebres, ¿ya? Y estos animalitos se están alimentando. Son tres, ¿ya? Veamos quién quiere participar en este ejemplo o ejercicio. A ver. Un niño y una niña por ahí que quiera participar. Yo, Kimalcabo, Ya, la muestra ahí, Mañón Poemi. Y Eine, ¿quién más quiere participar? Peñi. Llama y Piñi Antelemo, ya. Amo Yeupe, denle nomás. ya. Chum Yayungun, Kam Mikulamara, Llama ahí. Tatil Kallewingen Mai. Miñau Kikai. Ya, Cthulhu, ya, súper bien. Vamos a verlo de la pronunciación nuevamente. Chumlewingen o Chumlewingen, Kam Mikulamara. ¿Ya? Acordémonos que la R es como R, ¿ya? Kulamara. Es diferente un poquito, pero se entiende, ¿ya? Mara. Y la otra es Katulkaliwingan Mai. Esta otra palabra que usamos harto, Mai. Y le hace una contrapregunta. Miñao Kikai. Veamos la muestra ahí cómo interpreta la primera nube. ¿cómo están tus tres conejos o tus tres liebres? Cthulhu la muen. Amy Peñi Antulemu. Están bien, pues. ¿Y su gato? Ya. Ahí el Peñi usó una forma bien diferente. Ya vamos a interpretar. Entonces la primera tiene que ver con, ¿y cómo están tus tres conejos? ¿Cierto? Porque quizá ella entró ahí en ese contexto donde el niñito tiene esas mascotas, ¿ya? Y el niñito le responde, están bien pues, o están bien po, ¿cierto? Se usa harto ese po al final en castellano en Chile, ¿cierto? Están bien po. Y le dice, miñao kikai, ya. Entonces voy a escribir aquí este mi ñauki kai. Ya, ¿se acuerdan que el pronombre mi tiene que ver con Amy, ¿cierto? Ya. Entonces si lo traducimos normalmente sería un tú. ¿Y tu gato?
¿ya? Pero el Peñantulemu dijo, ¿y su gato? El castellano es súper ambiguo en esto, pero el mapudungún o la lengua picunche, mapuche, chilindún no es ambiguo. Cuando el Peñantulemu dijo, ¿y su gato? Él no se estaba refiriendo al gato de él o al gato de ella, sino que al gato de usted. Entonces, por eso él dijo su, ¿ya? Entonces, sabemos que en castellano tenemos esta diferencia entre tú y usted, pero en la lengua mapuche o picunche no, no existe esa diferencia, no hay un Amy que signifique usted, ni un Amy que signifique tú, pero el contexto o las palabras que acompañan o el tono de voz que utilizamos nos puede indicar si lo estamos haciendo con cortesía o respeto. Entonces, si uno dice Miñao Kikai, se lo puede decir directamente a una persona con mucho respeto, como también a una persona de manera normal o incluso sin respeto, ¿ya? No hay una diferencia, ¿ya? Mañún Poeimu, muchas gracias por su participación. Y creo que ahí, con los ejercicios que hemos visto el día de hoy, podemos ya iniciar este diálogo cuando estemos conversando, ¿ya? Las conversaciones comienzan de esa manera siempre. Y aquí tenemos, para que lo anotemos, otros verbos, otras formas de responder. Ya estuvimos trabajando o jugando, ¿cierto? En estos ejercicios con este verbo, con el callewen, que significa estar bien, pero entendiendo cómo funcionan las cosas en el día a día de cualquier persona, no siempre estamos bien, ¿ya? Así que con las herramientas que ya les hemos entregado en estos diálogos, ahora ustedes pueden variar la forma en la que entregan la información. Entonces aquí tenemos algunos verbos que son sumamente importantes para los estados de ánimo. Aquí otra vez me comí la sílaba estados de ánimo. ¿Ya? Entonces revisemos otros estados de ánimo para que los anotemos y así podamos responder con otra información estas preguntas. ¿Ya? Aquí tenemos este verbo, que es el verbo kuwunkalewen. Kuwunkalewen. Mucha gente me ha dicho que le cuesta pronunciar esta palabra, Kuwunkalewen, ¿ya? Pero tienen que practicar hasta que lo dominen. Entonces, Kuwunkalewen lo vamos a interpretar como estar mal o estar haciendo las cosas mal. Kuwunkalewen. Entonces, por ejemplo, Chumlewimi, ¿cómo estás? Kuwunkalewen. Estoy mal. Vamos a dividir la palabra para que vean de alguna manera la composición. Ah, acá dice Kubunka, Callewan, disculpen. Por eso quizás sonaba un poquito extraño. Lo voy a corregir ahora para que lo tengamos más claro. Ahí, ahí sí. Disculpen, ahí tenía una sílaba de más y ahora sí. Sí, porque veía una cara por ahí y dice, no, no dice eso. Ya, Kubun, Ka, Lieu y la terminación. ¿Ya? Kubun significa mal o malo. Cuando algo está mal, algo está malo, algo negativo, ¿cierto? Kowun. Así se dice en Picunche, Kowun. Tenemos este K, que en este caso significa hacer. Entonces, Kowun Kallewun tiene que ver con hacer las cosas mal, estar haciendo las cosas mal. Me salen mal las cosas, ¿cierto? Entonces, Inche Kowun Kallewun, yo me está yendo mal, estoy haciendo las cosas mal. ¿Ya? Ahí tenemos este verbo para que lo usemos cuando nos encontremos mal. Aquí tenemos otro que también se usa mucho y ojalá no usarlo nunca, pero si es que es el caso, Kuchan Yewen. Kuchan
Liewen. Y ahí tenemos la carita, ¿cierto? Kuchan es una enfermedad importante, o sea, es una palabra importante, es la enfermedad o el enfermo enferma, ¿ya? Es una palabra importante en términos de la cosmovisión, ¿ya? Entonces, Kuchan significa enfermo, enferma o enfermedad también, ¿ya? ¿Y por qué digo que es importante en la cosmovisión? Porque la enfermedad no solamente es física, también puede ser espiritual. Entonces, es importante que entendamos esa interpretación ahora. Kuchan, uno puede estar enfermo, pero no necesariamente es una enfermedad como dolor de cabeza, dolor de estómago, uña encarnada, no sé, sino que también puede ser otra situación, espiritualmente hablando. Ya. Y Leu significa estar, ¿cierto? O encontrarse en esa situación. Entonces, Kuchanyewen, estar enfermo o estar enferma. Ahí tenemos este Kuchanyewen. Veamos otros verbos importantes para el diálogo. Ya, estos verbos se usan a menudo, ¿ya? Y tenemos uno que es positivo, pero que es diferente al estar bien, ¿ya? Yo no sé cómo lo interpretan ustedes, y aquí está, alav liewen, alav liewen, alav liewen. Y aquí, alav significa alegre, contento, y en términos energéticos significa alentado o alentada. Entonces, para mí, la interpretación más correcta, que viene de lo que se habla más en el campo, es estar alentado o alentada, ¿ya? Pero también lo podemos homologar como estar alegre. ¿Sería entonces también como el tremolén en el Rangimaku? Sería más como el Colfón-Quelén. Ya. Sí, ahí le estaba dando un dato a la Wen, porque esto es un tema súper importante, súper relevante, que en la Araucanía también se usa mucho porque es el diálogo que tiene que darse todos los días. Entonces, alap es como alegre, alentado, y lo vamos a usar cuando tengamos ese estado de ánimo. Aquí tenemos uno que es bastante particular y ocurre a veces en la mañana o a veces durante todo el día, especialmente si uno vive en una zona bien fría o estamos en invierno, ¿ya? Le yewen, le yewen. Y aquí vamos a poner esta palabra le o le, ¿ya? Que significa frío, frío, ¿ya? Le. Y le yewen es como estar con frío, sentir frío. Por ejemplo, si es que tienen los pies y las manos congeladas, a veces uno dice, uno puede decir, "Lulu yewen hinché, yo estoy lulu yewen", o también puedo decir que mi mano está fría, "Lulu yewi ni kug", ¿cierto? Una parte del cuerpo puede estar frío, no solamente yo entero, sino que una parte nomás. ¿Ya? Esa es la diferencia en los otros estados de ánimo, porque este puede ser una parte del cuerpo nomás. La espalda la tengo fría, uno que ya es más viejito suele usar esas frases en el día a día, ¿ya? Entonces, le yewiñi burri. Ahí lo voy a escribir si es que tiene la espalda helada.
le, llewi, ñi, burri. Mi espalda está helada. Ya, aquí tenemos. Y al lado tenemos lo contrario, ¿ya? Cuando uno está con calor, un calor bien sofocante, ¿ya? Y le vamos a decir Adam Lewen. Adam Lewen. Me encuentro con calor. Estoy con calor. Y aquí voy a separar la palabra. Adam. Adam es el calor. Adam. Ojo que no es el calor quemante. Adam no es un rango de temperatura 100 grados centígrados. No. Es como 40, 50. Cuando algo está así, por ejemplo, una tetera, ya, ese tetera tibia, ya, ese es un Adam. Ya, algún día quizá vamos a hablar de esos rangos de temperatura, porque cada rango de temperatura tiene su nombre. Ya, vamos a decir Adam cuando nosotros y nosotras nos sentimos bien acalorados, acaloradas por el verano. Ya, aquí el Peñantelemu se sacó un verbo que vamos a compartir, ¿ya? Porque quizá lo borró el Peña, ¿ya? Quizá puede servir también para expresar una sensación, ¿ya? Y es este verbo. Y lo voy a hacer con sus partes. Chilimliewen, ¿ya? Ahí lo compusimos, ¿cierto? Y chilim significa entumido o entumida, ¿ya? En algún contexto quizá ustedes lo puedan usar. Chilimliewen, estoy entumido, estoy entumida en este momento, ¿ya? Y ahí tenemos que usar esa palabra lieu, esa partícula lieu, para decir que se está en ese estado, ¿ya? Me pregunto si es que vamos bien, si es que tienen hasta ahora una consulta, ya estamos por terminar, pero igual me gustaría recibir alguna pregunta, si es que tienen, así la solucionamos. Y también cuéntenme cómo van entendiendo la sesión del día de hoy, si es que les ha servido para aclararse más sobre cómo tenemos que comenzar a hablar, ¿ya? Es una etapa fuerte, importante esto dentro del aprendizaje de una lengua, comenzar a soltar la lengua y hablar, ¿ya? Ahí tenemos el chilingue, y creo que vamos a alcanzar a mostrar esto pequeñito. Ya hemos visto que estas palabras están compuestas de varios trocitos, ¿cierto? De hecho, cuando uno analiza la lengua mapuche dentro del contexto de las lenguas de América, es similar cómo funcionan. Funcionan como un Lego. ¿Conocen los juegos Lego? Me imagino. ¿Ya? Son bien famositos. Pero son unos juegos en donde uno va poniendo un pedacito al lado del otro y va construyendo. ¿Ya? Así funciona la lengua mapuche. Y se va construyendo de a veces pequeñas sílabas. Y estas sílabas se llaman partículas. Y aquí hay una partícula que también es importante y que la pueden encontrar en la página 14, si es que la quieren usar, ¿ya? Y esta partícula es la partícula po. Po. Po significa
en este momento o ahora, en este momento o ahora. Entonces, si en este verbo le ponemos además po y lo conjugamos como corresponde, le estamos cambiando un poquitito el significado. Entonces, vamos a ver aquí uno por uno y de ahí vamos a finalizar la sesión. ¿Ya? ¿Se acuerdan que habíamos revisado el verbo kotil kalyewen, que significa estar bien? Ahora, cuando le ponemos este po, hacemos un nuevo verbo, kotil kalyeupon, y le estamos agregando un significado adicional a kotil kalyewen. Kotil kalyeupon significa estar bien en este momento, ahora mismo. ¿Ya? Y claro, a veces uno quiere decir que en este momento estoy bien, porque quizás hace un ratito no estaba tan bien, o en un rato más no voy a estar bien. Entonces, para enfocarnos en el ahora, que puede ser una hora chiquitito o una hora grande, por ejemplo, ahora, hoy día entero, o ahora, este año, ¿ya? Kotul Kalyaupon. Veamos, por ejemplo, el que aparece a continuación. ¿Se acuerdan que también habíamos visto el verbo Kowun Kalyewen? Kowun, que significaba mal, y Kowun Kalyewen, que significaba estar mal. Ahora, si es que le ponemos esta partícula po, que aparece ahí en rosado, Kowun Kalyeupon, significa estar mal en este momento, ahora, ¿ya? Entonces, como pueden ver, los verbos cambian un poquitito el significado si es que agregamos esta partícula po. Y aquí tenemos dos otras versiones, Kutran Yeupon, estoy enfermo en este momento, y Alap Yeupon, estoy alentada o estoy alentado en este momento. ¿Por qué les enseñamos esta partícula como una parte de esta clase? Porque en la página 14 aparecen los estados de ánimo, como pueden ver en su libro, con esta partícula incluida, ¿ya? Y que sirve para responder por el ahora mismo. Entonces, cuando yo les pregunte, o ustedes también se pregunten, porque tenemos que poner en práctica la lengua, tan solo con usar esta partícula po, están indicando ahora mismo, ¿ya? No lo vamos a, o sea, lo vamos a seguir revisando la próxima sesión, la sección final, la última sesión, para que nos quede grabado esta información. ¿Ya, May? Entonces, dejamos hasta aquí la sesión, pero igual antes de cerrar, me gustaría saber si es que han podido resolver alguna cosa y si tienen alguna duda de lo que hemos hablado el día de hoy. ¿Ya?